Mayo representa muchísimas festividades, no solo el mes de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, sino también la fiesta patronal de la Casa de Hagamos un Mundo con Cristo, la parroquia San Francisco de Paula, que se viste de gala este 4 de mayo. Es por ello que te hemos traído bastantes cápsulas sobre esta vida de este santo varón de Dios. También un poquito de las catequesis que han ofrecido los frailes mínimos a nuestra parroquia. Hoy te traemos una catequesis muy enriquecedora donde el padre Fray Gaetano de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula nos habla sobre la vida de San Francisco y asimismo cómo podemos poner en práctica esa vida que le ha regalado Dios. Conozcamos un poquito más de San Francisco de Paula por parte de los frailes mínimos. La vita de un santo y la espiritualidad de un santo nos permite de entendernos en manera plena, no solo en la dimensión humana, sino también en la dimensión religiosa. Porque nosotros somos seres humanos, criaturas. Tenemos un Padre que nos ha comunicado la vida, que es Dios. Tenemos una Madre, María Santísima, que nos acompaña a lo largo de nuestro camino, de nuestra existencia. Y tenemos también la gracia de poder invocar, mirar algunas figuras que la Iglesia elevó a la dignidad de la santidad, a los altares, y los pone a nosotros como modelo, como ejemplo. Dice, aquí estoy para que tú puedas imitar lo que yo hice, no, lo que yo viví, sí, es decir, los valores y la dimensión evangélica de la vida. Así pasó por Francisco de Paula, San Francisco de Paula. Este hombre que vivió en el 1416, nació en 1416, el 27 de marzo, en un pueblo lejano de aquí, mucho lejano, en Italia, al sur de Italia, en una región que se llama Calabria. El pueblo se llama Paola. En Paola nació Francisco de Paula. Nació de una familia, decía ayer, una familia católica, que este es fundamental también, porque Francisco recibió una educación y una formación cristiana. Y esto le permitió alimentar en él el deseo de crecer siempre bajo la sombra de Dios. Fue un milagro ya el nacimiento suyo, porque sus papás tenían dificultad a tener familia. Y cuando hay alguna dificultad, pero nosotros que creemos, ¿qué hacemos? Rezamos. La oración de petición. Entonces ellos se pusieron con humildad en el pedir a San Francisco de Asís el milagro de tener un hijo. Y bien, Francisco de Asís intercedió hacia Dios, porque sabemos que los milagros no son los santos que lo hacen, sino es Dios. Y los milagros nacen ahí donde hay fe. Donde no hay fe, no hay milagros. A veces nosotros pedimos, mucha gente pide, dice, pero el Señor no me escucha, estoy pidiendo con fe. A lo mejor dos cosas pasan: o no hay fe plena, o lo que estamos pidiendo
no es necesario para nuestra vida. Entonces Dios dice, no, ¿por qué? Lo que tú me estás pidiendo no es necesario, ¿no? Para ti. Entonces Francisco de Asís intercede hacia Dios y da este regalo a los papás, Alessio y Vienna de Fuscaldo. Nace, lo llama Francisco por San Francisco de Asís, y nace con otro problema pero, nace con un problema en un ojo. Entonces, preocupados sus papás, se ponen en la situación de pedir otra vez la intercesión de Francisco de Asís. Y esta vez su mamá dice, bueno, si tú me haces el milagro, yo te lo voy a llevar, te lo voy casi a prestar para un año en un convento tuyo, en un convento de los franciscanos. Bien, San Francisco intercede hacia Dios, Francisco, el pequeño Francisco recibe el milagro y los papás no son felices. Pero en la felicidad se olvidan del voto que hicieron. Y dice que una noche San Francisco le aparece en sueño, Francisco chiquito, y le dice, mira, di a tus papás que me prometieron algo. Dice que a los santos no hay que prometer, sino, dile, muy bien. Francisco se comunica con sus papás, le dice, mira, ¿ma ustedes habían hecho un voto? Dice, sí. Entonces lo llevan, Francisco tenía 13, 14 años, lo llevan en un convento cerca del pueblo de Paula, con los franciscanos, y ahí, en este pueblo, San Marco Argentano, se queda un año. Y aquí Francisco se manifiesta lo que realmente Dios quería de él. Un muchacho de oración, un muchacho que se ponía al servicio de los frailes, de los demás, un muchacho que hacía las cosas más sencillas, más humildes del convento, y hacía también muchos milagros. Se cuenta en la vida que le tocaba un día cocinar, preparar la comida a los frailes. Entonces dice que estaba en la iglesia, se quedó a rezar, se olvidó del compromiso que tenía. Entonces se dice, ¿qué hago? Dice que llegó a la cocina, tocó la cajuela a la que estaba, ¡boom! Y ya todo estaba listo. Bueno, son aspectos que demuestran que quien vive y quien hace la voluntad de Dios y quien ama a Dios, todo es posible. Y los milagros son posibles. También nosotros podemos hacer milagros. A lo mejor no tenemos el don, como lo tuvo él, como lo tuvieron muchos santos, pero podemos. El primer milagro, ¿cuál es que nosotros podemos hacer hacia nosotros mismos? El milagro de reconocer, como lo reconoció Francisco desde la su niñez, que tenemos la necesidad de vivir siempre una profunda relación con Dios, que tenemos que vivir siempre una profunda comunión con Dios. Esto es. Y Francisco, desde el inicio de su experiencia allá en San Marco Argentano, manifiesta, esta voluntad, este deseo de estar con Jesús, de vivir con Jesús, de vivir en la oración, después lo vemos también en la penitencia, en la contemplación, en el trabajo. Se acabó el año votivo a San Marco Argentano, entonces regresa en su casa. Y expresa a sus papás un deseo, dice, yo quiero con ustedes hacer una peregrinación. Los papás dijeron, sí, vamos. ¿Dónde vamos? Él quería conocer Roma, ¿no? El centro de la cristiandad, que quiso conocer Assisi, quiso conocer Loreto, quiso conocer Monte Cassino, donde estaba San Benito, donde estaba el San Benito, en Cassino,
al terminar esta peregrinación, Francisco dice a sus papás: yo quiero dejarlos a ustedes porque quiero irme a vivir aislado en la oración, en la contemplación, en el trabajo, en la hacer penitencia. Y deja su familia y se va en un lugar que lo llamaban antiguamente allá en Paula el desierto, porque estaba muy lejos del pueblo. Y allí se pone a vivir en una cueva que todavía existe en Paula. Y aquí vive aislado, en oración, en contemplación, trabajando con sus propias manos la tierra, la huerta que tenía allá. Sus papás de veces en cuando le llevaban algo para ayudarlo, del pueblo, de la casa donde vivían, se lo llevaban para allá y seguía su vida. Pero un día algunos cazadores estaban siguiendo un pequeño animalito para matarlo y descubren que en esta cueva estaba este joven. Era joven. Y le pregunta: ¿qué haces tú aquí? Y Francisco dice: estoy aquí, quiero vivir aislado, quiero vivir una vida de intimidad con Dios, etcétera, etcétera. Entonces la voz en el pueblo empezó a difundirse, y algunos jóvenes, nació en algunos jóvenes el deseo de decir: vamos a ver. Fueron, ¿y qué pasó? Le pasó que a alguno le gustó el estilo de vida de Francisco. Le gustó cómo vivía. Le gustó donde él fundaba su vida, su existencia en Dios. Entonces expresaron el deseo: ¿podemos también nosotros hacer lo que tú haces, vivir como tú vives? Bueno, Francisco dice: sí, pueden, ¿no? Entonces se creó la primera comunidad, podemos decir. Construyó un pequeño convento, acogió a estos primos hermanitos, ¿no? Y vivía tranquilo. Pero en la vida suya siempre se verificaron acontecimientos que transformaron su vida. Siempre. Hubo uno, sobre todo, que cambió su vida. Y la cambió en manera, no en manera, decimos, radical. Porque Francisco se quedó siempre el hombre de Dios. Se quedó siempre el hombre de oración, de contemplación, de penitencia. Pero tuvo que dejar la tierra natia, tuvo que dejar la Calabria. Estamos en el año 1483 y Francisco tiene que dejar la Calabria, Paola, para irse en Francia. ¿Por qué se fue Francisco en Francia? Porque había el rey de aquella época, Luis XI, que estaba enfermo, y buscaba a alguien que le pudiera hacer el milagro de la sanación o la sanación. Y escuchó que en la lejana Italia, la lejana región de Calabria, había un hermanito que hacía milagros. Y viene, lo llama, manda un embajador para decir: tráemelo para acá, para que me haga también el milagro. Porque Francisco hacía muchos milagros, muchos. Es un taumaturgo, porque le dije, había el don de hacer milagros.
Hacía, de veras, la gente lo buscaba porque no solo encontraba el hombre de Dios, porque esto era fundamental, que cuando la gente iba en Paola o en los conventos donde estaba, él decía, mira, yo quiero este milagro, quiero esta sanación, quiero esto. San Francisco decía, sí, mira, Dios te hace el milagro, pero acuérdate una cosa, que tiene que ser y vivir como buen cristiano, como buen cristiano. Y decía una expresión en italiano, va, scopa tu casa, y sea un buen cristiano. Es decir, va, limpia tu casa, limpia tu corazón, conviértete y sea un buen cristiano. Esto a todo lo decía. El anónimo nos dice, el primer biógrafo, que toda la gente que iba, lo encontraba, se regresaba feliz en su casa. ¿Por qué? Porque había encontrado Dios en Francisco de Paula. Nosotros deberíamos preguntar también como cristianos, como católicos, si llevamos Dios en nosotros, y Dios está en nosotros, ¿logramos nosotros comunicarlo plenamente a los demás? Cuando los demás nos ven, pueden decir, esta mujer, este hombre, este religioso, esta religiosa, este sacerdote, ¿es de veras hombre de Dios? ¿Comunicamos veramente a Dios? Francisco sí lo hacía. Y no podemos decir, sí, era santo, no. Porque miren, todos estamos llamados a la santidad. Todos. Es decir, la vocación que nosotros tenemos, como decimos vocación primaria, no solo es la vocación a la vida, sino también la vocación a la santidad. Dios nos ha creado por amor, nos llama a vivir en el amor, nos llama a alcanzar la meta de la santidad. Que después, ¿qué es la santidad? Es vivir la perfección del amor. El actual Papa, Benedicto XVI, dijo el 1 de noviembre, el día de los santos, de todos los santos, dice, ¿qué es la santidad? La santidad es vivir plenamente el amor de Dios, a Dios y al prójimo. Esta es la santidad, esta es la perfección de la caridad. Y la santidad es la perfección de la caridad. Y Francisco así vivió. Entonces la gente que lo encontraba se daba cuenta de encontrar el hombre de Dios. Y se llenaba el corazón de gozo, regresaba en sus casas, en sus pueblos, felices de haber encontrado a Francisco, felices de haberlo encontrado. Entonces, Francisco deja la Calabria no porque obedece al rey. Al enviado del rey le dice, yo no dejo mi tierra. Entonces, ¿qué hace el rey? Dice, ¿cómo puedo yo traerlo aquí a este hombre? Pone en medio la diplomacia y pone la intercesión del Papa de aquel entonces, Sisto IV. Entonces el Papa envía un delegado, lo envía en Paula para decir a Francisco, mira, el Papa te pide el favor de dejar tu tierra e ir allá en Francia a encontrar el rey Luis XI. San Francisco al Papa le dice sí. ¿Por qué le dice sí? Le dice sí porque en la figura del Papa él ve el vicario de Cristo. Esto es también un ejemplo que los santos nos enseñan, nos dan. Es decir, la obediencia a la autoridad. En este caso, obediencia al Santo Padre, al Papa.
Nosotros no podemos decirnos verdaderos católicos cristianos si no observamos y si no escuchamos lo que nos ilumina a través de la palabra, el Santo Padre, el Papa, el magisterio de la Iglesia. El mundo de hoy a veces no escucha los mensajes, la palabra del magisterio de la Iglesia. No escucha. Y no escuchando, no obedece, y no obedeciendo al Papa, no estamos obedeciendo también a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Porque la función del Papa, de los obispos, es proprio esto: guiar, custodir este depósito extraordinario de la fe y guiar en el crecimiento el pueblo de Dios, nosotros que somos ovejas. Y tenemos que escuchar. Francisco escuchó, obedeció al Papa, sin problema. Imagínense ustedes, ya una persona de 63 años, que ya estaba viviendo y construyendo, decimos, su realidad comunitaria, en el futuro sería la orden de los mínimos, tiene que dejar todo e irse. Entonces, a los 63 años, Francisco deja la Calabria y empieza el viaje hacia Tours. Y aquí ante Nápoles, encuentra el rey de Nápoles, Ferrante de Aragona, que lo recibe como si fuera San Francisco un rey, lo recibe con todos los honores. Pero mira, aquí hay un acontecimiento extraordinario, que Francisco dice que frente al rey agarra una moneda y rompe esta moneda. Y nel romper esta moneda sale de la moneda alguna gotita de sangre. Y San Francisco le dice al rey: este sangre es sangre que tú chupas a tus súbditos. Es decir, tú no eres justo hacia los súbditos tuyos. El rey se quedó así. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Porque Francisco, el hombre de Dios, el hombre de oración, el hombre de la contemplación, el hombre de la penitencia, pudo, entre comillas, reprochar así al rey. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque era el hombre de Dios que vivía en la verdad. El Evangelio que nos dice: la verdad os hace libre. Y él no tenía miedo de decir la verdad y tampoco tenía miedo de defender los derechos de los más humildes, de los pobres. El santo también, los obispos de Calabria, lo definieron el santo de la caridad social. Porque miren, nosotros tampoco podemos separar el mensaje de Cristo, que es el mensaje de salvación, de redención, del mensaje de defender lo que son los derechos de los más pobres, de los que viven injusticias, de los oprimidos. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje de verdad, y esta verdad nos lleva a la libertad, a la verdadera libertad. Y hoy día cuántas injusticias vemos, observamos, podemos tocar con mano. Pero si somos nosotros hombres y mujeres de Dios que viven una comunión profunda con Dios, que fundamos nuestra vida sobre Cristo,
que es el camino, que es la vida, que es la verdad, tenemos y debemos manifestar y testimoniar y vivir contra las injusticias. Y hoy hay muchas injusticias, hay muchas, hacia las personas, hacia los más débiles. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se verifica esto en el mundo? Porque el hombre, como nos dice el Papa, el hombre quiere vivir sin Dios. El hombre quiere ser el protagonista de su vida. Sí, nosotros somos protagonistas de nuestras vidas, pero nosotros no tenemos la capacidad de ser como Dios, porque somos criaturas y como tales nosotros tenemos que aceptarnos. El hombre no puede borrar de su vida a Dios, no puede borrarlo, no puede. Que Dios es Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Dios es todo, Dios es todo. Dios es todo. Es cuando se borra Dios de la vida de la persona en la humanidad, nace el caos, el desorden, porque cada quien hace lo que quiere. No hay una dimensión ética, no hay una dimensión moral, no se respetan los mandamientos de Dios, que son indicaciones para el camino que nosotros tenemos que hacer. Todo el caos es fruto de esto querer borrar Dios de nuestra vida. Y bien, Francisco en su viaje de Nápoles a Roma encuentra el Papa Sisto IV. Una de las virtudes de Francisco fue la humildad. Él la manifestó frente al Papa en una manera extraordinaria, cuando el Papa le propuso de ser sacerdote. Ser sacerdote. San Francisco le dijo: no quiero. No era sacerdote, era simplemente un religioso que consacró su vida a Dios totalmente, pero no. Quiso simplemente, pidió al Papa Sisto IV la facultad de poder bendecir la corona del rosario y nada más. Porque ayer decía, San Francisco fue un devoto de la Virgen María. Difundía la devoción a la Virgen María, distribuía la corona del rosario. Entonces pidió al Papa solo esta facultad. Esto es un acto de humildad fuerte. Él tenía, entre comillas, todas las características para ser sacerdotes. No quiso. Y esto exprime de veras esto sentirse frente a Dios como el último, porque él llamó a su familia religiosa los mínimos, más pequeños que los menores, es decir, no en el sentido simplemente humano, mas en el sentido espiritual, humilde, sencillos, mínimos. Bien, Francisco encuentra el Papa, deja Roma, llega en Francia. A Fréjus, que es un pueblo que está casi al confine entre la Francia e Italia, estaba la peste. Entonces, a la llegada de Francisco, desaparece la peste. Todavía hoy, en Fréjus, cada año recuerdan el acontecimiento, de que San Francisco lo salvó, de la grande pestilencia.
De Fréjus llega a Tours lo acoge el rey, ¿no? Y toda la corte. ¿Y qué sucede allá? Sucede que Francisco non vive nel palacio del rey. No, 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 no. Esto demuestra, otra vez, humildad, demuestra que él era el mismo de lo que era en Calabria, quiere de vivir en la huerta del Palacio Real. Se construye allá, ¿no? Una chocita, allá, tranquilo, y ahí vive. Pero el rey lo tenía mucho en consideración. ¿Por qué? Porque era el hombre de Dios. Tenía la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. ¿Y qué sucedió? Que no le hizo el milagro al rey. No le hizo el milagro. ¿Y qué le hizo? Lo convirtió. Lo hizo morir cristiano. Lo hizo morir reconciliado. ¿Con quién? Con Dios primeramente, consigo mismo y con los demás. Esto fue el milagro que Francisco de Paula hizo al rey Luis XI, la conversión. Se murió el rey, convertido. Francisco quería regresar en su tierra, la familia real no lo dejó, porque era un buen consejero, era un buen, decimos entre comillas, también un buen diplomático en la relación entre, ¿no?, por ejemplo, la Francia y la España, la Francia, ¿no?, el Santo Padre, etcétera, etcétera. No lo dejaron regresar. Murió allá en Tours el 2 de abril del 1507. 2 de abril del 1507. Esto un poquito con la vida de Francisco de Paula. ¿Cuál fue el carisma que el Espíritu Santo regaló a Francisco de Paula en aquel momento histórico, ¿no?, de la vida de la Iglesia, de la vida social del siglo XV, 1400? El don de la penitencia. Es decir, Francisco entendió que necesitaba la Iglesia un cambio, pero este cambio tenía que empezar de la persona. Quiero hacer ante todo una paréntesis. Cuando digo que la Iglesia del 1400, de aquella época, era una Iglesia que no vivía plenamente su vocación, pero no hablo de la Iglesia en cuanto tal, porque la esencia de la Iglesia es Cristo. Y la Iglesia, lo sabemos, es una, santa, católica, apostólica. Es santo es Cristo porque es santa, porque el fundador Cristo que la fundó es santo, es universal y para todos, es católica. Entonces la Iglesia en cuanto tal es santa. Lo que podemos fallar somos nosotros, que somos parte de esta Iglesia, de este pueblo de Dios. En aquel entonces los hombres fallaban. Es la limitación humana, es la limitación humana. Somos criaturas. Pero sí, somos criaturas, somos limitados, pero todos tenemos que hacer este camino de conversión continuamente. Es Francisco, por inspiración del Espíritu Santo, porque ustedes saben que un carisma es don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Recibe este don, dice, tenemos que alcanzar la conversión, es decir,
tenemos que alcanzar o regresar a Dios. Tenemos que hacerse en manera que Dios de veras pueda ser el centro de nuestra existencia. Y utiliza como instrumento la penitencia. La penitencia. Y dice, tenemos que hacer penitencia para convertirnos. En la época de Cuaresma, ¿cuál es el mensaje? No, el mensaje, más l'invito que nos hace la Iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición, a vivir plenamente la Cuaresma en preparación de la Santa Pascua. ¿Cuál es cuando recibimos con la cabeza baja la ceniza, ¿qué decimos? Crees en el Evangelio y convierte. Esto es. Y la Iglesia añade, dice, bueno, para que podamos nosotros hacer este camino de conversión, tenemos que rezar más, hacer sacrificios, penitencias y limosna, ¿no? Las tres cosas que nos dice limosna, ¿no? Entonces Francisco quiso que este estilo cuaresmal fuera para él y para la familia religiosa, las familias religiosas que él fundó, porque fundó 3 familias. Decimos, no, un único fundamento que es él, con 3 ramitas. La primera orden de los mínimos que somos nosotros, los sacerdotes y los hermanos. La segunda familia que son las monjas mínimas, que son de claustro. Y la tercera orden, es decir, laicos y laicas, que viven en el mundo con la espiritualidad de San Francisco de Paula. ¿Y qué hace Francisco? Quiere que el estilo de la vida cuaresmal para sus religiosos fuera para toda la vida. Lo puso como voto. Es decir, los religiosos y las religiosas tenemos 3 votos, ¿verdad? Obediencia, pobreza y castidad. Nosotros los mínimos profesamos un 4º voto, que es el voto de vida cuaresmal. Es decir, el estilo de la cuaresma nos acompaña para toda la vida, que es el deseo de una continua conversión, la primacía de Dios en nuestra vida, Dios que sea de veras el protagonista, que sea el sujeto principal, una conversión sincera, una conversión de mente y de corazón. En la dimensión material del voto, la abstenencia de la carne para toda la vida. Es un aspecto. Durante la Cuaresma la Iglesia invita, ¿no?, a abstenerse de la carne, sobre todo el Viernes Santo, el miércoles de ceniza, en algunas partes lo hacen. El ayuno, pan y agua. ¿A qué sirve esto? Sirve para entrar en aquel camino de mortificación, de penitencia, es decir, tenemos que caminar siempre descubriendo en nuestra vida, siempre, día tras día, la presencia de Dios. Y esto es el don, el carisma que Francisco recibió de la vida cuaresmal, ¿no?, que lo transmitió a nosotros. Esto significa vivir una espiritualidad. Ayer le decía, la espiritualidad es vivir según el Espíritu. Y nosotros estamos llamados a vivir según el Espíritu. Todos. En fuerza de nuestro bautismo, en fuerza de nuestro ser cristiano, ser católico, etcétera, etcétera. No podemos no fijar nuestra vida sobre el fundamento de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos acompaña, el Espíritu Santo que nos llena de su presencia y nos hace siempre comprender lo que somos, como decía al inicio, lo que tenemos que hacer y dónde vamos. Y esto, el vivir según el Espíritu y vivir según la espiritualidad, en este caso la espiritualidad de Francisco de Paula, la penitencia, nos lleva también a vivir una actitud, y voy a concluir, después pasamos a las preguntas, una actitud de
de servicio hacia los demás y testimoniar a los demás estos valores y ser hombres y mujeres de veras que siembran paz, concordia, armonía en la familia, en la sociedad, en el mundo. Hay un acontecimiento de Francisco de Paula. Dice que había dos hermanos en un pueblo que se llama Paterno, que fue el segundo convento que él fundó, que se estaban peleando por un árbol, porque estaba en el confín de las propiedades de los dos. Es mío, es tuyo, es mío. No, se estaban peleando, como pasa, como sucede a veces por la herencia. ¿Cuánta gente se mata por la herencia? ¿Cuántas familias brincan por la herencia? Por un pedazo de tierra, por una casita. No, muchos. Entonces Francisco lo llama, dice, mira ahí, porque estaba cerquita del convento, hay dos personas allá que se están peleando casi. Francisco va, y para demostrar que hay que vivir siempre reconciliados, no solo con Dios, sino también entre nosotros, ¿qué hace? Divide con el bastón el árbol en dos. Bueno, mitad para ti, mitad para él. Bueno, ¿no? Y demuestra que hay que ser siempre capaces de reconciliarse siempre. ¿Y reconciliarse qué significa? Significa tener la humildad ante todo, de pedir perdón a Dios, de pedir perdón al hermano o a la hermana que he ofendido, y de pedir también perdón a nosotros mismos, Si somos hombres y mujeres reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con los demás, seremos también hombres y mujeres capaces de dar perdón. Porque no solo tenemos que tener capacidad de decir perdóname, pero la capacidad también de aceptar el perdón, de decir yo te perdono, de veras. Y cuando nosotros nos acercamos con humildad en la confesión y nos ponemos de rodillas frente al sacerdote, ministro de la misericordia de Dios, y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado, Dios nos regala el perdono y también acepta lo que nosotros pedimos de ser perdonados. San Francisco dice en la regla que dejó a nosotros, dice, el fraile que no logra perdonar, que no logra aceptar el perdono, no es digno de estar en convento. Mejor que se vaya. Y esto es para todo, porque si nosotros fundamos nuestra vida en Dios y experimentamos el amor de Dios y tocamos con mano que este amor de Dios se manifiesta a nosotros en la misericordia y que Dios tocamos también con experiencia que Dios nos perdona, también nosotros tenemos que saber perdonar a los demás. Porque es fácil decir te perdono, pero a veces traemos en nosotros el rencor, el recuerdo de lo que hemos recibido. Y San Francisco dice, la persona que no logra perdonar es como aquel que trae en sí, en su cuerpo, un clavo oxidado, ¿no? Que crea problemas, distracción de las virtudes, de la preghiera, de la oración, etcétera, etcétera. Entonces, ser capaces de, como nosotros experimentamos el amor de Dios, experimentar también el gozo, la alegría que hay en el dar el perdón a los demás. Entonces, la penitencia nos lleva a todo esto, a reconocer la presencia de Dios, que necesitamos convertirnos, cambiar día tras día nuestra mente y nuestro corazón, y vivir como hombres y mujeres reconciliados, libres, y vivir en la verdad. Esto es vivir una espiritualidad según el Espíritu y según el Espíritu de Francisco de Paula. Muy bien, yo acabé, ya los cansé, tiene razón. No.
Bueno, pasamos al segundo momento. Si alguien tiene alguna pregunta, algo, vamos a ver. Gracias. Padre, si usted nos puede decir cuál sería la principal virtud de San Francisco de Paula. Creo que fue la humildad. Fue la humildad. Aquí hay un escenario, este texto que ustedes están haciendo, hicieron, ¿no? Esta piadosa práctica de los 13 viernes, ¿no acaso inicia con la virtud de la humildad? De la humildad. Nosotros no podemos iniciar o estar, no, o vivir este camino de la santidad si no reconocemos que frente a Dios no somos uno. Porque no somos nosotros que decidimos de ser santo. Es la gracia de Dios. Nosotros, Dios que nos pide a nosotros, colaborar y nada más, y nada más. Si no caemos en la soberbia, dice, yo supe, yo hice. No. Es Dios, es la gracia de Dios que obra en nosotros. Entonces, para iniciar este camino, para estar de veras en esta dirección hacia la santidad, es la humildad. Y todos los santos eso nos enseña, nos enseña de esto. Dios nos dio libre albedrío. ¿Cómo podemos hacer que los muchachos entiendan usar bien este libre albedrío en el catecismo? Yo creo que cuando se habla a los niños de Dios, tenemos que presentar a los niños un Dios que los ama ante todo. Porque la catequesis que es ayudar el niño o la niña a encontrarse con Jesús. A encontrarse. Nosotros creo que deberíamos evitar de inculcar a los niños simplemente nociones, ¿no? Dice, Dios es esto, seguro, Dios es esto, Dios es creador, Dios es padre, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ayudarlos en sus propias capacidades, ¿no? De la etapa de vida que viven, a abrir la mente y el corazón a Jesús, con su manera de ser, con su manera de expresar, ¿no? Con su creatividad, con su pureza también de alma, de espíritu, ¿no? Con pureza, porque son inocentes. Entonces, la tarea es propio esto, creo, del catequista o de la educadora, ¿no? Ayudarlo a través, no solo el testimonio de vida, el ejemplo, que es fundamental, sino también, ¿no? Con una metodología que a lo mejor hay, ayudarlo a que saquen en él que el deseo de decir quiero ver, estar con Jesús. La vida de los santos, también de la niñez de los santos, ¿no? Se la leemos, vemos que en ellos nacía este deseo, ¿no? De encontrarse con Jesús, sobre todo cuando, ¿no? Lo encontraban en la primera comunión, el gozo, la alegría de estar con Él. Entonces, esto. Segundo, yo invitaría a las catequistas a rezar mucho. Porque las catequistas, siendo catequistas, viven una vocación. Es una vocación, Es una vocación. Y ustedes están colaboran con Dios y con los papás en el formar este niño en la dimensión de fe, la dimensión cristiana y también en la dimensión humana, las dos dimensiones. No sé si es suficiente. Gracias. Miren, yo creo, como dijo San Francisco, que los padres, tuvo padres cristianos, que me parece que nosotros los padres de familia y las catequistas son los segundos padres de los niños. Me parece que no se debe solamente dar catequesis a los niños, los padres deben estar involucrados para que desde el hogar, con el ejemplo, con la sencillez, le vayan dando ese amor que debe fluir a los niños. Sí, esto es fundamental, que el discurso aquí se abre un discurso sobre la familia, ¿no? Sobre la familia. El magisterio de la Iglesia, el Papa, nos habla de la familia.
en toda parte dice que tenemos que defender la institución familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la familia fundata en el matrimonio, y el matrimonio es el sacramento de la unión entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y hombre, ni entre una mujer y una mujer. El sacramento del matrimonio se funda sobre la unión, la complementariedad del hombre y la mujer. Dios nos ha creado hombres y mujeres. Entonces la familia se funda sobre el matrimonio. Y es normal que debemos defender esta institución. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental para la sociedad. Es fundamental. Si la sociedad está enferma hoy, los motivos no son solo económicos, sociales, antropológicos, etcétera, etcétera, sino también porque la familia está mal. Decía, yo estoy desde el mes de octubre en México, y creo que un diputado, no sé, propuso en el DF el matrimonio ad tempum. Es decir, yo me encuentro con una, nos ponemos de acuerdo por 2 años. Se acaban los 2 años, si nos gusta, continuamos, si no, imagínense ustedes, qué caos. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Hoy se habla de la familia alargada, ¿no? Voy con la segunda mujer porque ahí voy con la... No, esto es un caos. Es un caos. La familia es célula, como la define la Iglesia, célula, ¿no?, de la sociedad. Es pequeña iglesia doméstica, pequeña iglesia. La familia es una pequeña iglesia donde si vive all'interno della famiglia lo stile di comunión, de fraternidad propio y típico de la iglesia. Por eso tenemos que defenderla. Porque all'interno mismo de la familia a veces con frecuencia se separan con facilidad. Porque a lo mejor no fundan tampoco la relación interpersonal en el amor. Y cuando no se funda una relación matrimonial en el amor, será un fracaso seguro. Porque si hay amor, si yo fundo mi familia en el amor me lleva, como decía antes, a tener la fuerza, la capacidad de reconciliarme, de dar y pedir perdón si me equivoqué, porque todos podemos equivocarnos, por el amor de Dios, todos. Pero tenemos la capacidad de perdonar, de pedir, discúlpame. Y si falta el amor, no hay perdono, no se puede perdonar, ¿no? Porque falta la esencia. Entonces sí que es fundamental la familia también en la formación, ¿no? La sinergia entre catequistas y familia, ¿no?, es extraordinaria, fundamental, ¿no? Y esto, miren, así de veras se crea la sociedad. Así somos, como dice el Evangelio, somos fermento, somos levadura all'interno della masa, somos sal, y cuando hay sal el alimento no es insípido, es bueno, tiene sabor, y nosotros tenemos que dar sabor a la sociedad porque somos hijos de Dios y queremos trabajar para el reino de Dios. Y el reino de Dios lo sabemos que es un reino de amor, es un reino de justicia, es un reino de paz. Y todos tenemos que derecho a vivir en el amor, a vivir en la paz, a vivir en la justicia. Todos. Pero es tarea de todos, de cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos decir, bueno, el gobierno hace su parte. No, los políticos hacen su parte. Los movimientos hacen su parte, sí,
pero también cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad. Tiene su propia responsabilidad. Bueno, otras cosas. Sí, buenos días. En tu intervención usted habló sobre que nosotros debemos comunicar plenamente a Dios, a las demás personas, y habló mucho sobre la santidad de San Francisco de Paula. Mi pregunta y mi inquietud es la siguiente. Lo que yo veo aquí en Latinoamérica, sobre todo en mi país, no observamos, yo pienso que ya no observamos esa santidad en los sacerdotes. O sea, nosotros miramos a los sacerdotes y de repente la forma como visten, la manera como andan. No hay estos hombres santos que usted sienta, es más, hasta para confesarse. A veces cuesta encontrar un sacerdote para confesarse, porque no nos sentimos bien o sentimos esa santidad en usted. O sea, ¿qué usted podría decirnos referente a eso? Gracias. Yo creo que todos somos en un camino de conversión, ante todo, todos. Y que cada quien tiene que descubrir siempre cuál es la responsabilidad de su vocación, Entonces, que ustedes como laicos pretenden que los sacerdotes sean tal, es un derecho. Sí. Y que sean también testigos, no solo con la palabra, sino también con la vida. Pero no para justificar a nadie, no, y a ninguno. A veces nosotros pretendemos que el sacerdote sea así, que nuestro párroco sea así, que nuestro párroco se comporte así, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces, le pregunto también a ustedes, la gente, la comunidad reza por su propio sacerdote? Esto es fundamental, porque la Iglesia está viviendo también desde este punto de vista un momento difícil, un momento particular. Pero Benedicto XVI, en la homilía del año sacerdotal, en la misa de clausura, dico un'espressione bonita, ahorita la cito así, come me la acuerdo, el concepto más o menos era esto. Dios, nonostante la infidelidad de los sacerdotes y de los hombres, confía todavía en Dios, en los hombres, en los sacerdotes. Esta es la verdad. Confía, nonostante todo, en nosotros. Segundo, San Francisco de Asís decía una cosa extraordinaria. Si yo supiera que el sacerdote que está celebrando es en pecado mortal, yo me acerco igualmente a recibir la Eucaristía en sus manos, desde sus manos, porque no es Él, sino en persona, es Cristo. Esto es. Bueno, y así concluimos. Gracias, que Dios los bendiga. Hagamos un mundo con Cristo.